Ahora que hemos terminado de realizar la ventana de egresos, vamos a realizar la función o el módulo de reporte arqueo de caja. Entonces, para ello, creamos un nuevo archivo con este botón. Otra vez escogemos esta categoría y también el formulario que se llama Internal Frame. Vamos a llamarlo como ventana de arqueo. Y a esta ventana le vamos a dar algunas propiedades, como por ejemplo que se pueda cerrar, que se pueda minimizar, maximizar y cambiar el tamaño. El título de la ventana va a ser arqueo de caja. Veamos cómo es el reporte que queremos sacar, cómo es la presentación de este reporte de arqueo de caja que hemos diseñado. Hemos diseñado un reporte básicamente de 4 columnas. Debe tener fecha, descripción, egresos, ingresos y luego al final los totales. Para hacer eso nos conviene utilizar una tabla. Entonces en la paleta buscamos el control de la tabla, que es este. Lo acomodamos acá. Y vamos a ponerle un nombre. Clic derecho y luego vamos a llamar tab, que identifica la tabla, y luego pondremos EI, que va a ser egresos ingresos. Y luego nos vamos al código con el botón Source. Voy a borrar este comentario, este también. Lo que necesitamos nosotros en la tabla es que cuando sea invocado, cuando esta ventana sea invocada, entonces nos presente acá la información de egresos e ingresos. Entonces vamos a colocar las instrucciones que nos llenan la tabla en el constructor. Cuando se esté construyendo la clase esta que representa la ventana, además se van a mostrar los datos. Entonces eso vamos a hacer acá. Antes de eso podríamos irnos a la clase principal y colocar código para el arqueo de caja. Cuando hacemos un clic en esa ventana se va a ejecutar este código, este método. Entonces la clase se llama arqueo. Vamos a colocar el nombre de VA, ventana del arqueo, quiere decir eso, y creamos el nuevo objeto de ese tipo. Igual que hemos hecho antes, añadimos esta ventana al escritorio que hemos definido. Y luego simplemente mostramos con el método show.
Al ejecutar esto, lo único que tendremos es que la ventana se va a mostrar con la tabla, pero la tabla no tendrá la información que hemos llenado. Y tiene las 4 columnas, pero nada de la información. Es decir, estos deben ser otros títulos y acá debe haber la información de los egresos y de los ingresos, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Regresemos a la ventana arqueo. Y las tablas podemos manejarlas a través de un modelo. Hay una clase que podemos utilizar para esto. Este es un modelo para que podamos utilizar la tabla. O sea, la tabla no la vamos a utilizar directamente, sino a través de un modelo que nos facilita y nos habilita algunas opciones. Pero para ello tenemos que importar justamente esta clase. Voy a poner este nombre que es Default Table Model, que puede ser cualquier nombre. Antes de crear la tabla, antes de asociar este modelo a la tabla, vamos a definir los títulos en un arreglo de cadenas. El primer título será fecha. El segundo, descripción. El error es porque para definir un arreglo tengo que emplear esto. Otra cosa que podemos hacer es crear un arreglo donde vayamos a colocar los datos que tenemos y luego añadimos ese arreglo a la tabla. Otra vez necesitamos un arreglo unidimensional, que esta vez lo vamos a llamar datos. Que va a ser un arreglo con una dimensión de 4. Va a contener 4 columnas. Ahora vamos a crear el modelo. Y tiene un constructor que nos permite pasarle un arreglo con los títulos. Es decir, aquí hemos declarado el objeto, hemos definido un objeto DTM de este tipo. En este lugar estamos creando ya el objeto propiamente con un constructor que acepta el arreglo de títulos. El arreglo de títulos donde hemos definido fecha, descripción, egresos e ingresos. La siguiente operación que tenemos que hacer es asociar este modelo con la tabla. La tabla la hemos llamado EI. Y la tabla tiene un método que se llama setModel, colocar el modelo. Y el modelo es DTM. Así, hasta este momento tenemos lo siguiente: fecha, descripción, egresos e ingresos. Lo que nos falta es completar los datos acá. Entonces vamos a recorrer la matriz en la cual guardamos los datos cada vez que registramos un egreso o un ingreso. Y podemos recorrer, claro, con un bucle for. Empezamos en 0 como el primer elemento de la matriz. Y vamos a recorrer hasta el último. Este arreglo, como podemos ver acá,
lo hemos definido de un tamaño fijo, solamente por el ejemplo. Hemos definido un arreglo con 50 filas. Su capacidad máxima es 50 por el momento. Entonces, acá solamente tendremos que recorrer hasta el 49. Acá entonces vamos a colocar estos datos, los datos del arreglo, los vamos a pasar al vector datos que acabamos de definir. Nuestro arreglo se llama, más bien está en la clase principal y se llama IE y es una matriz. Aquí lo que tenemos que asignar es el elemento I y el primer dato que está en la primera columna es la fecha. Entonces ahora esto sería para la descripción, para los egresos y para los ingresos. Perdón, esto es en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3. Igual que esto. En la posición 1, en la 2 y en la 3. Cuando los tenemos ya en el vector datos, vamos a añadir en DTM, porque la tabla ahora la manejamos a través del modelo nada más, con el método addRow, precisamente del vector datos. Y con esto la tabla se va a llenar. Entonces podemos probar esto. Vamos a la clase principal y ejecutemos el archivo. El programa, quiero decir. Vamos a registrar un egreso. Ya lo ha registrado. Acá necesitaríamos algún mensaje que nos confirme que se ha registrado el dato. Pero por el momento vamos a comprobar si el arqueo de caja está funcionando. Y sí, está recuperando el registro que hemos realizado. Ahora solamente nos queda mejorar algunas cosas.